Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de BCN Visión. Mi nombre es Víctor Nozal, Application Sales Engineer en BCN. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cámaras y soluciones PC. Vamos a pasar a enseñaros el vídeo corporativo de BCN Visión para que entendáis un poco lo que es BCN y qué trabajamos. Estamos inmersos en una cuarta revolución industrial, la industria 4.0, y la visión artificial juega un papel fundamental en ella. Es un campo de la inteligencia artificial que permite obtener, procesar y analizar imágenes. En sectores industriales es la técnica más eficiente para asegurar la calidad de la producción, su trazabilidad desde las materias primas hasta el packaging final y la automatización de procesos en general. ¿Qué ventajas ofrece la visión artificial? Reduce costes, maximiza el rendimiento de sus máquinas, aumenta su productividad, optimiza sus procesos y asegura la calidad de su producción para que ningún producto defectuoso llegue a manos del consumidor. En definitiva, la visión artificial le aporta seguridad y tranquilidad. Pero necesita un partner fiable, que le acompañe en todo el proceso y se comprometa con usted y el éxito de su proyecto. En BCN Vision llevamos más de 10 años ayudando a nuestros clientes a ser más competitivos en sus procesos productivos, desarrollando soluciones en visión artificial. Nuestra apuesta de valor. Fuerte orientación sectorial. Disponemos de una larga experiencia en multitud de aplicaciones y conocemos las necesidades de cada sector. División I+D+I. Tenemos una división de nuevas tecnologías donde investigamos continuamente las últimas tendencias y nos preparamos para poder ofrecer a nuestros clientes las soluciones de visión artificial más innovadoras. Servicios postventa. Nos ponemos a su disposición con servicios como mantenimientos, extensión de garantías, asistencia técnica telefónica y presencial. Le damos soporte durante todo el ciclo de vida del producto. Formaciones. Impartimos formaciones para que puedan sacarles el máximo partido a sus dispositivos. Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso, desde el estudio de viabilidad inicial hasta la instalación, puesta en marcha y servicio postventa, asegurándonos el éxito de sus proyectos. Nuestra recompensa es su fidelidad, pero, por encima de todo, están las personas. Comenzamos en el 2009 con 5 empleados y en 10 años nos hemos multiplicado por 10, de los cuales el 60% somos técnicos especialistas en visión, comprometidos en ofrecer la excelencia en nuestros desarrollos y servicios. Somos un equipo unido, positivo y optimista. Nuestro activo más importante son las personas y en BCN Vision fomentamos el espíritu de equipo, la cooperación y el buen rollismo. Disfrutamos del trabajo porque nos gusta lo que hacemos. BCN Vision. Los ojos de la industria. Vamos a ir un poco a lo que nos pertañe hoy, que son cámaras y soluciones PC. Vale, en el día de hoy hablaremos sobre las características que tienen las cámaras 2D, la diferenciación entre cámaras compactas y aplicaciones PC. Veréis que hay dos tipos de enfocar una aplicación en el cual queremos ver con 2D, con dos dimensiones. Analizaremos las cámaras compactas de cómics, lo que es la gama. Veremos las aplicaciones bajo PC. Haremos una pequeña introducción al software del Insight Explorer. Veréis que este software es gratuito y os enseñaré dónde podéis descargarlo. Más adelante, si estáis atentos a nuestras redes sociales, veréis que haremos otros webinars en el cual incidiremos más en la parte de programación. Hoy veremos una pincelada, veremos cómo se puede llegar a programar una aplicación, pero más adelante ya podréis indagar más en el software. Y luego un poco lo que son las preguntas que vosotros tengáis. En el caso de que no nos dé tiempo solventar todas las preguntas, al final del mail al principio veréis mi mail en el cual podéis ahí enviar cualquier pregunta.
Vale, ¿qué características tienen las cámaras 2D? ¿Vale? Permiten la medición, permiten un control superficial, permiten a un robot darle unas coordenadas para que vaya a colocar la pieza o a cogerla. Presencia o ausencia de elementos, tornillos, elementos en los cuales, plásticos, elementos en los cuales añadimos en nuestra pieza. Identificación y lectura de código 1D y 2D. Aunque no sea un lector de códigos, el software nos permite hacer una lectura de esos códigos. ¿Vale? Y OCR, que sería identificación de caracteres. Las cámaras 2D, para que os hagáis un poco una idea y tengamos un esquema parecido a lo que es la realidad, lo podríamos dividir en las siguientes fases. Tendríamos lo que serían las cámaras color y monocromo, que si visteis el webinar de Introducción a la Visión Artificial, podréis ver la diferencia que por qué utilizamos una de color o utilizamos una monocromo. Dentro de estas también nos podríamos encontrar las lineales y las matriciales. Las lineales son las que solo cogen una línea y nosotros necesitamos un movimiento. En cambio, las matriciales cogen una matriz, como su propio nombre indica, en el cual coge una imagen. Las matriciales serían las que nos podemos encontrar en los móviles o nos podemos encontrar en cualquier cámara fotográfica del mercado. Dicho esto, encontraríamos las cámaras PC, que serían cámaras que solo adquieren la imagen y el PC es la que procesa la imagen. Nosotros vulgarmente le llamamos cámaras tontas. Lo digo por si en algún momento del webinar las llamo cámaras tontas, que no penséis que son cámaras que no sirven para nada, sino que simplemente adquieren la imagen y el PC es el que procesa esa imagen. ¿Vale? Y las cámaras inside, que serían cámaras compactas, en las cuales dentro de la propia cámara ya tiene un mini ordenador en el cual procesa toda esa imagen y puede dar el resultado final. ¿Vale? Estas cámaras se pueden dividir según la resolución, según las herramientas que tengan esa cámara o según la velocidad del proceso. No es lo mismo tomar una imagen en estático que tomar 10 imágenes por segundo. Dentro de estas cámaras, también lineales y matriciales, encontramos las Global Shutter y Rolling Shutter. Ahora más adelante os explicaré la diferencia que hay entre una y otra, pero al final es la forma de adquirir esa imagen. Y ya como cámaras más especiales podríamos encontrar las hiperespectrales, infrarrojos, un poco cámaras diferentes a lo que serían lo habitual en la industria, para aplicaciones muy, muy específicas. Para un poco diferenciar las cámaras monocromo y color, al final es que una cámara monocromo solo adquiere una imagen, ¿vale? Una imagen en la cual cada píxel se divide entre 0 y 255, ¿vale? Entonces se considera una escala de grises. En cambio, las cámaras a color lo que adquieren son, por así decirlo, 3 imágenes, la RGB, ¿vale? Una de cada color, una roja, una verde y una azul. Esto que nos permite que a la hora de identificar color podamos ser mucho más precisos, pero a la hora, por ejemplo, de medir una distancia, jugamos con 3 capas dentro de la misma imagen. En cambio, con la escala de grises solo utilizaríamos una capa. Dentro de lineal o matricial, ¿vale? La lineal solo cogería una línea de la imagen y con el movimiento iría reconstruyendo la imagen. Esto nos permite, por ejemplo, en piezas que sean muy estiradas, ¿vale? Poder tener mucha resolución porque al final con el movimiento absorbemos una pieza estrecha y larga. En cambio, la matricial adquiere la imagen de golpe. Sobre Global Shutter y Rolling Shutter. Aquí podéis ver un poco el ejemplo de la forma de adquirir la imagen. Por ejemplo, la Rolling Shutter adquiere línea a línea. ¿Vale? Esto a ojo humano no seríamos capaces de verlo, pero veríamos que la imagen la va cogiendo línea a línea. En cambio, la Global Shutter o Total Shutter adquiere toda la imagen de golpe. ¿En qué inconveniente tiene, por ejemplo, la Rolling Shutter? Que en aplicaciones en movimiento, como por ejemplo, veis el ventilador, nosotros al adquirir la imagen por líneas, podemos tener una pequeña deformación de la imagen. En cambio, con la Total Shutter o Global Shutter, nos encontramos que al adquirir la imagen de golpe,
podemos absorber, o sea, podemos absorber lo que son las velocidades. ¿Vale? Si, por ejemplo, tenemos una aplicación en estático, seguramente utilizaríamos una rolling shutter, porque el precio también sería mucho más económico y no nos haría falta, como no tenemos movimiento, que sea global shutter o total shutter. ¿Qué necesito saber para definir nuestro sistema de visión artificial? Nosotros nos encontramos que la visión artificial no es una ciencia exacta. No necesitamos saber muchos parámetros para saber si necesitamos un tipo de cámara o un tipo de aplicación a otra. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es cuántas cámaras necesitamos para ver este defecto. ¿Es una línea de producción en la cual necesitamos 4, 5, 6 inspecciones de visión artificial? ¿O simplemente es una cámara, es una máquina semiautomática en la cual solo necesitamos una cámara? ¿Vale? ¿Qué resolución necesitaremos? ¿Vale? No es lo mismo ver una resolución de una micra que ver una resolución de más o menos 2 milímetros. Velocidad y cadencia. Esto también es muy importante para saber, como os he dicho antes, si necesitamos una rolling shutter, si necesitamos una global shutter, pues si necesitamos una cámara mucho más potente o un poquito menos, para no sobredimensionar el sistema. Esto al final no es lo mismo tener una aplicación que tengamos 100 piezas por minuto que una aplicación que tengamos una pieza cada 5 o 6 segundos. ¿Qué equipos y tecnología? En el caso de, por ejemplo, una línea de producción, nos podemos encontrar que nosotros al principio de la línea necesitamos una cámara 2D, que luego más adelante necesitemos una hiperespectral y luego más adelante necesitemos un pequeño perfilómetro o una aplicación 3D para ver según qué aspectos. Entonces, al necesitar varias tecnologías dentro de la misma aplicación, nosotros tendremos que ir ya a aplicaciones bajo PC, ya que esto nos permitirá tener esa flexibilidad y tener diferentes tecnologías dentro de la misma aplicación. Y luego el espacio para colocar las cámaras, las limitaciones mecánicas que nos podamos encontrar. Al final no es lo mismo trabajar a 2 metros de distancia que trabajar a 3 centímetros. Entonces tenemos que ver qué espacio tenemos antes de definir qué tecnología utilizamos. Estos son los pasos que utilizamos nosotros para un poco tener una idea de qué necesitamos realmente, porque al final tenemos una gama muy amplia de productos y necesitamos tener toda esa información para poder definir bien y no sobredimensionar el sistema, que es lo que pasa a veces en muchas ocasiones, que como no tenemos toda esa información, necesitamos ir un poco más. ¿Vale? Aquí veríamos la diferenciación que tendríamos en lo que serían las smart cámaras, ¿vale? O cámara compacta, y las cámaras bajo PC o cámaras tontas que nosotros vulgarmente le llamamos. Aquí veis que la diferencia en lo que sería el esquema de arriba es la óptica sería lo mismo, el sensor sería lo mismo, la electrónica sería lo mismo, lo que cambiaría es la parte de computación. ¿Vale? La cámara compacta o smart cámara, dentro de la propia cámara nos encontraríamos el ordenador y el que procesaría la imagen. Entonces nos daría ya directamente una señal. En cambio, en la cámara tonta o cámara bajo PC, eso lo procesaría el PC. El PC sería el que procesaría esa imagen y la cámara solo adquiriría esa imagen y se la enviaría. ¿Qué ventajas nos podemos encontrar? Al final todo dependerá un poco de lo que hemos visto antes, de qué características tenga nuestra aplicación. En el caso de la cámara compacta, pues al final es algo muy compacto, con una IP67, IP65, ya lo veremos más adelante, ¿vale? Es algo robusto. El precio puede ser muy económico dependiendo de las características de resolución, de velocidad y si es menos de 4 cámaras. Ahora veremos que si nosotros necesitamos una aplicación de más de 4 cámaras, nos interesará más ir a una aplicación bajo PC, ya que esa aplicación bajo PC nosotros pagaremos la licencia del PC y el software una vez y podremos colocar 8 cámaras, 6 cámaras, 5 cámaras colgadas de esa licencia. En cambio, si nosotros cogemos la Smart Cámara, lo que necesitamos es que cada cámara tendrá su procesador. Entonces estaremos triplicando o duplicando o cuatriplicando lo que son el número de licencias. ¿Vale? Sería fácil programación, ya que estas cámaras ya tienen un software integrado, en el cual luego trabajaremos sobre ella. Y a partir de aquí nosotros en ese software nos encontraremos que ya está hecho.
sea, no es un software que nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros tendremos unas herramientas que ya están predefinidas en una biblioteca de herramientas en las cuales nosotros iremos añadiendo. Ya os enseñaré y veréis que es tan fácil el software que vosotros mismos, haciendo una foto desde el móvil o haciendo una foto con otra cámara que tengáis, podéis analizar si vosotros con este software sois capaces de ver ese defecto. ¿Vale? Y el tiempo de programación. El tiempo de programación es bastante rápido, ya que una cámara de esta estamos hablando que a lo mejor se programa de 1 día a 3 días aproximadamente. Y es algo que nosotros haciendo una formación al cliente, el cliente ya es capaz de programarlo con una formación de 1, 2, 3 días máximo. En la cámara tonta o la cámara bajo PC, lo que nos da es mucha flexibilidad. Nos permite trabajar con cámaras que el precio es mucho más barato que la cámara compacta, entonces esto nos permite pues, poder ir a altas resoluciones, a altas velocidades, a flexibilidad en lo que os he explicado antes, que en una línea podemos poner una cámara estándar, una hiperespectral, un 3D colgado del mismo PC, y en el caso de que nosotros quisiéramos poner al cabo de unos meses otra cámara más, sería mucho más fácil colocar esa cámara, ya que solo teníamos que pinchar esa cámara, comprar esa cámara y el software ya estaría integrado. ¿Vale? El precio también sería económico, pero siempre y cuando sean más de 4 cámaras o las cámaras sean de mucha resolución o la aplicación sea muy rápida. ¿Vale? Y la potencia del software. Las herramientas del software no están ya definidas, sino que se crean. Entonces, esto nos permite tener mucha más potencia a nivel del software. Eso que implica también que no es una programación de 1, 2, 3 días, sino que ya es una programación de desarrollo de software en el cual puede implicar hasta semanas. Vale, ahora entraríamos en lo que son solo cámaras compactas de Cognex, ¿vale? Las Smart cámaras que estamos viendo antes. ¿En qué se caracterizan? Pues un poco la modularidad, ya que esto te permite tener diferentes iluminaciones, diferentes ópticas, diferentes herramientas, ¿vale? Y esto lo puedes llegar a combinar. Como veis aquí abajo, podéis ver que la misma cámara la podemos observar sin luz integrada, con una óptica más larga, con una iluminación integrada o con una luz que hasta podemos ver en lectores de código. ¿Vale? Es una solución compacta en la cual se compra la cámara, la colocas y en 2 días ya puede estar funcionando lo que es la aplicación. Tiene 2 entornos de programación. Hoy veremos uno y os enseñaré un poco el otro por encima para que lo veáis. Es un entorno de paso a paso, Easy Builder, que le llamamos, en el cual tú vas siguiendo unos pasos y a partir de esos pasos la aplicación se programa. Y otro que sería hoja de cálculo, que es similar al Excel, ya que nosotros aplicamos una herramienta, esa herramienta nos da en las celdas los resultados y nosotros con esos resultados y con esas celdas las podemos interrelacionar entre ellas y esto nos permite tener más potencia a la hora de programación. Y el sistema de Surface FX, que al final es un sistema que nos permite ver defectos de negro sobre negro en superficies brillantes, en el cual capturando 4 imágenes las reconstruimos y nos genera uno. Esto también lo veremos más adelante y veréis la potencia que tiene esta cámara. ¿Vale? Aquí vemos un poco esas características un poco desglosadas. La flexibilidad, como hemos dicho ahora, esto te permite tener una óptica autofocus, que es una de las más rápidas del mercado. Al final te está enfocando en unos 30, 20 milisegundos, ¿vale? Esto te permite que en una aplicación tú puedas tener 2 distancias focales y poder enfocarlas de manera muy rápida, ¿vale? También permite ópticas de rosca S o de rosca C. La flexibilidad en las iluminaciones, se pueden elegir diferentes tipos de iluminaciones y van integradas dentro de la cámara. También tiene un control externo de la iluminación, que esto te permite poder controlar una iluminación externa desde la propia cámara. Y la flexibilidad en la resolución de las cámaras. Tenemos desde 800 x 600 hasta 5 megapíxeles. ¿Vale? También hay cámaras de 12 megapíxeles en el cual ya está el ordenador integrado dentro de la cámara. Luego la facilidad de uso, al final estas cámaras son IP67,
tienen una micro SD que nos permite tener una infinidad de programas. Las cámaras no tienen límite de programas ni límite de herramientas. Al final es lo que ocupen. Tú puedes hacer un programa que ocupe 1 mega o puedes hacer un programa que ocupe 30 megas. ¿Vale? Entonces, al final yo he visto cámaras que tienen más de 100 programas. O sea, no sería una limitación el número de programas ni el número de herramientas que podemos añadir en las cámaras. ¿Vale? También tiene un pequeño display arriba en el cual yo puedo forzar un trigger, puedo hacer un tune a la óptica autofocus, ¿vale? Y puedo ver el estado de la cámara. Dependiendo de los LEDs que se enciendan, puedo saber si está comunicando, si ha entrado en error, si está dando OK, si no está dando OK. Y también tiene un indicador lateral para facilitar al operario de que pueda saber si la cámara está dando como buena o como mala. Y luego las herramientas de Cognex. Cognex al final es una de las marcas más metidas en el mercado de la visión artificial, en el cual está trabajando muchísimo en potenciar lo que son las herramientas. Y lo que está haciendo es haciendo patrones mucho más potentes y mucho más rápidos, ¿vale? Y diferentes herramientas como el Surface que nos permiten, como veis aquí en la imagen, yo sacando cuatro imágenes con el bloque de iluminación, dependiendo de cada lateral, encendiendo una o encendiendo otra, que te permite ver esa imagen que estáis viendo por pantalla. Más adelante lo vemos más profundamente. ¿Vale? Aquí que veríais lo que sería la cámara de forma exterior, ¿vale? IP67, como he dicho, y esto nos permite, pues, por ejemplo, tener pues la tarjeta SD sin la posibilidad, o que sea robusta, que si recibe algún golpe la óptica, no tener el problema de tener que cambiar todo el sistema completo. ¿Vale? Aquí veis lo que sería la modularidad, las diferentes combinaciones que podemos hacer dentro de la propia cámara, ¿vale? Todas estas combinaciones de filtros, de ópticas, de iluminación. ¿Vale? Y estas serían las herramientas que tendríamos en las cámaras compactas de Cognex. Casi todas las cámaras tienen todas las herramientas. Lo que sí que es cierto que hay algún tipo de cámara que, para no sobredimensionar el sistema y abaratir costes, lo que hacemos es deshabilitan algunas de las herramientas. Aquí podéis ver, por ejemplo, detección de blobs, patrones, detección de defectos, histograma, que nos puede permitir saber un puntaje de píxeles, de saber si hay presencia o ausencia de los elementos, identificación de un código 2D, un código 1D, filtros, que esto va bien si no conseguimos una iluminación del todo robusta, Inspect Edge, que te marca lo que son los márgenes y te puede ver, por ejemplo, si hay una rebaba dentro o ver la concentricidad de un círculo. En lo que son márgenes, ¿vale? OCV y OCR, ¿vale? El verificador de caracteres, ¿vale? Para saber si lo que hay escrito es realmente lo que me ha pedido la aplicación. Esto podemos trabajar de dos formas, la Verify y el Read, ¿vale? Esto es que si yo el PLC o la máquina me dice tienes que leer esto, yo puedo comparar que lo que me ha dicho y lo que estoy leyendo es lo correcto. O puedo trabajar yo simplemente leyendo lo que estoy viendo y enviándoselo al PLC, y que el PLC es el que procese esa información. También tenemos diferentes herramientas de geometría, gráficos para hacer un HMI mucho más cómodo a nivel del operario, herramientas de matemáticas, pues si tenemos que hacer lógica o si tenemos que hacer trigonometría para hacer algún cálculo de ángulos, herramientas de texto, transformación de coordenadas a nivel de cuando nosotros hacemos una aplicación con un robot y tenemos que hacer un pick and place, nosotros necesitamos saber estar concordes con el robot, y si la pieza se ha movido 1 milímetro, yo decirle al robot que se ha movido ese milímetro. Entonces, estas herramientas nos permiten que el robot y nosotros como cámara podamos sincronizarnos de esta forma. ¿Vale? Y diferentes herramientas. ¿Vale? Aquí podéis ver lo que serían el Surface, que os he ido dando pequeñas pinceladas, pero aquí veréis un poco los ejemplos que nos encontramos dentro del Surface. ¿Vale? Aquí veis que yo haciendo las 4 imágenes, encendiendo primero la luz de arriba, una imagen, después otra, después otra, después otra, y en piezas plásticas, por ejemplo, de inyección de plástico, o en piezas metálicas, en el cual aquí veis, por ejemplo, las monedas. No todas las monedas tienen la misma tonalidad, o están más desgastadas, o pueden tener aceite.
Entonces podemos ver cualquier relieve que salga tanto para arriba como para abajo, podemos detectarlo. Nosotros le llamamos que es una tecnología que no es un 3D porque no te puede medir cuánto está en Z, pero sí que podemos ver que hay una variación en Z. Entonces, esta es un 2D y medio. Vale, entraríamos en lo que sería la nomenclatura de Cognex, ¿vale? Muchas veces nos encontramos que los clientes o a veces nosotros mismos también nos encontramos qué diferencia hay entre una 7600 y una 7900 o entre una 7601 y una 7605, ¿no? Un poco para saber qué utiliza Cognex o cómo utilizamos para definir cada valor del número. Entonces, el primer número sería la serie. ¿Vale? En este caso estaríamos hablando de la serie 7000, serie 8000 y serie 5000. Caso, por ejemplo, ayer de Rouget, que estuvo explicando las 2000, pues si el número empezara por 2, sería de la serie 2000. El segundo valor que nos encontramos es la velocidad. Este parámetro es muy importante porque no quiere decir que contra más alto sea el número, más rápido será. Sí que es cierto que tiene una gran relación, pero dependerá también de la resolución de la cámara. No es lo mismo una cámara de 5 megapíxeles que una cámara de 800 por 600. Entonces, si el valor de la resolución es el mismo, sí que quiere decir que es más rápido, pero todo tendrá relación con la resolución de la cámara. El último valor del numérico, ¿vale? Es la resolución, ¿vale? Aquí es donde entraríamos. Si tiene un 0, sería 800 por 600. Si tiene un 1, sería de 1,3 megapíxeles. Si tiene un 2, sería de 2 megapíxeles. Si tiene un 5, sería de 5 megapíxeles, ¿vale? Luego la M, nos encontraríamos que es M o es C, dependiendo si es monocromo o si es cámara a color. Y luego hay otro valor que normalmente está bastante escondido, que es el guión 363, ¿vale? O 373 o 303. El 303 serían cámaras que solo tienen OCR y códigos, tanto 2D como 1D, ¿vale? No tendría patrón, o sea que el código o el OCR tendría que estar siempre posicionado en la misma zona. Luego tendríamos la que tiene un 6, que sería el patrón PathMax, que es un patrón muy potente, un algoritmo de programación muy potente que nos permite encontrar cualquier pieza y posicionarla. Y luego, si tiene un 7, sería el PathMax Redline, que esto nos permite una mayor velocidad. Estamos hablando que a lo mejor un patrón nos ocuparía 20 milisegundos de la aplicación. Para aplicaciones rápidas, para aplicaciones donde hay bastante detalle, nos iría bien tener el 373. Vale, un poco resumiendo lo que serían las cámaras compactas de Cognex, serían que lleva el procesador incluido, que es de fácil programación, que tiene unas herramientas de visión muy automatizadas y con algoritmos muy potentes, y que te permite cualquier protocolo de comunicación. Cognex lo que hace es que podamos comunicarnos tanto por Ethernet, Profinet, TCP, ¿vale? Cualquier protocolo de comunicación para facilitar la faena, lo que es el actuador externo, como sería un PLC o como sería un robot. Esto nos permite también bastante flexibilidad, variabilidad en iluminaciones, variabilidad en lentes, pues poder poner rosca C, rosca S o autofocus, ¿vale? Y lo que sería la flexibilidad también en resolución, de que nos podemos encontrar cámaras de 800 por 600 hasta cámaras de 12 megapíxeles. Y fácil de utilización porque al final podemos tener una SD card, nos indica si es bueno o si es malo, tenemos dos entornos de programación y es IP67 que para muchas industrias es necesario. Vale, ahora os voy a poner un poco un ejemplo, ¿vale? Para que no me estéis escuchando todo el rato a mí y no os durmáis, en el cual os enseño una aplicación sobre cámaras compactas en el cual hacemos una lectura de OCR. En este caso veréis que son dos cámaras, por tanto nos interesa ir a cámaras compactas, ya que con dos cámaras ya nos sale más a cuenta que ir con una aplicación bajo PC. Y esta aplicación es bastante sencilla, pero para que veáis un poco cómo lo podemos implementar.
Vale, esto es un poco lo que podríamos hacer con cámaras compactas. Como veis, era una aplicación bastante rápida en la cual teníamos que verificar que el código que estaba marcando era realmente lo que estaba marcando. El HDMI también nos permite poder por pantalla ver si es bueno o si es malo, y además te podría guardar esas imágenes para luego si tú quisieses analizarlas. Vale, ahora entraríamos en aplicaciones bajo PC. Aquí hablaré solo lo que es la cámara en sí, ya que sería un tema bastante extenso y al final nos centraríamos en aplicaciones en 2 dimensiones. Las aplicaciones en 2 dimensiones trabajaríamos con cámaras, y un poco la diferencia que nos podíamos encontrar es que en las cámaras tontas o bajo PC, la parte de comunicación con el ordenador podíamos variarlo. En las cámaras compactas nos encontraríamos que son giga Ethernet, que es una velocidad muy, muy alta. Estamos hablando de 1 giga por segundo de información que puede llegar a enviar. Pero ahora nos estamos encontrando en la industria, en aplicaciones muy, muy rápidas, en el cual el USB 3.0 está ganando bastante importancia, ya que al final multiplicamos esa velocidad por 5 y podemos trabajar a 5 gigabytes por segundo. ¿Vale? Al final, la aplicación bajo PC lo que haríamos sería adquirir esa imagen, y el propio software, que sería el Vision Pro de Cognex, sería el que procesaría esa imagen. Nosotros, si alguno de vosotros vio el de Deep Learning, nosotros utilizaríamos este tipo de cámaras. Esta cámara adquiere esa imagen, la pasaría al ordenador, y en el ordenador, dependiendo del software que utilicemos, podemos analizar unas cosas u otras. ¿Vale? Entonces aquí creo que lo que se puede entender más, o lo que podéis llegar a entender más, es con un vídeo. En el vídeo que os voy a enseñar es un vídeo en el cual combinamos diferentes tecnologías y son más de 3 cámaras y una aplicación en 3 dimensiones. Y nosotros en esto, ¿por qué utilizamos la aplicación bajo PC? Porque necesitamos muchas resoluciones. Una aplicación en la cual es del sector de coletaje, y nosotros necesitamos mucha resolución. Entonces, con Cognex estamos hablando que el máximo serían 12 megapíxeles, que esto ya es mucha resolución, pero aquí necesitamos algo más. Entonces, son cámaras de bastante resolución, en el cual utilizamos ópticas telecéntricas, ópticas especiales, en el cual hay un 3D al final de la línea. Entonces, a nivel de costes y a nivel de solución, nos interesaba más ir a soluciones bajo PC.
Vale, visto este vídeo, habéis visto cómo sería una aplicación ya con más zonas de inspección, en el cual ya nos interesaría ir a aplicaciones bajo PC, y en el cual, si habéis visto el 3D, estamos hablando de una resolución de 4 micras, estamos hablando de resoluciones bastante altas y aplicaciones un poquito más complejas. A la hora de programar esta aplicación no tendría nada que ver con lo que serían las aplicaciones de cámaras compactas, pero nos permitiría tener un HMI mucho más completo. Vale. Dicho esto, os voy a enseñar un poco la demo del Insight Explorer. ¿Vale? Os haré un principio de lo que sería la demo, de cómo poder utilizarlo, ¿vale? Pero, como os he dicho antes, más adelante, de cara a estar atentos a nuestras redes sociales, ya que haremos una demo tanto de cámara compacta como Insight 2000, ¿vale? Para que veáis un poco, para que sepáis cómo trabaja. Si no, nosotros también hacemos bastantes formaciones, podréis informar en la página web. Aquí lo primero que hay que decir es que este software es totalmente gratuito, lo podéis descargar desde nuestra página web, y la potencia que tiene también este software es a nivel de emulador. Esto sería un emulador en el cual no necesitamos tener una cámara conectada. Yo ahora mismo no tengo ninguna cámara conectada, y en el cual podemos trabajar sobre las imágenes que nosotros tenemos guardadas. Yo puedo tener aquí en una carpeta diferentes imágenes y a partir de aquí cargarlas. Esto que nos permite que si yo, por ejemplo, tengo una cámara en la cual no me está funcionando bien o quiero saber la viabilidad de una aplicación, puedo hacer fotos con otra cámara, ponerla aquí y a partir de un paso a paso bastante sencillo poder encontrar si la aplicación es viable o no. ¿Vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer aquí es cargar las imágenes. ¿Vale? He cargado estas imágenes de demo para un poco enseñaros cómo funcionaría el software. Y lo que haríamos sería configurar la imagen. ¿Vale? En este caso podríamos definir cuál sería el tiempo de exposición, que para que lo entendáis sería la luz que entraría dentro de lo que es la cámara, ¿vale? Cómo quiero hacer el disparo, bueno, diferentes parámetros de adquisición de la imagen. Hay algunos que no me dejan, pero porque realmente no tengo ninguna cámara. Esto es solo una imagen. Entonces, lo primero que tendríamos que utilizar sería detección de pieza. Esto nos permitiría que si la pieza se va moviendo, como veis en las diferentes imágenes, todas las herramientas vayan concorde con esa imagen. Entonces, lo primero que haríamos sería, por ejemplo, poner un patrón. Aquí veis los patrones que hay, ¿vale? En esta cámara que yo he elegido. ¿Vale? Aquí podríamos utilizar, dependiendo de la cámara, yo me podría ir aquí a opciones y en el emulador podría utilizar cualquier cámara de la gama de Cognex. Entonces, a partir de aquí podría saber, ostras, ¿se puede hacer con esta cámara que tengo aquí? ¿O qué cámara necesitaría para verlo? Para saber la resolución, para saber diferentes tipos de características que tiene cada cámara. Entonces, por ejemplo, el Palmax Redline lo utilizaríamos para detectar la pieza, ¿vale? Un localizador de la pieza. Yo, por ejemplo, utilizo la palabra Cognex, pero podría utilizar cualquier característica de la pieza. Entonces, aquí la cogería, aquí abajo me diría cuál es el patrón que he aprendido y en el lateral vería la herramienta. ¿Vale? Aquí me irán añadiendo todas las herramientas que yo vaya utilizando. ¿Vale? Y yo aquí abajo tendré los ajustes de cada herramienta. Por ejemplo, en esta de patrón yo tengo la aceptación de umbral, ¿vale? ¿Qué considero como bueno, qué considero como malo? Tolerancia de rotación, si yo permito que haya rotación o no. La tolerancia de escala, bueno, diferentes parámetros que hoy no voy a profundizar, pero para que veáis un poco cómo organiza el software. A la izquierda tendríamos el paso a paso. A la izquierda abajo tendríamos las herramientas, ¿vale? Y aquí abajo teníamos los ajustes de cada herramienta, ¿vale? A la derecha tendríamos lo que serían las herramientas que yo he añadido al programa. Yo aquí, cuando ya tengo la pieza detectada, lo que haría sería ir moviendo la imagen y, como veis, el patrón, el eje de coordenadas del patrón siempre sigue a la palabra Cognex.
Entonces, lo que haría sería, seguiría al siguiente paso, en el cual haría una inspección de la herramienta. Y esto lo que me permitiría es ver todas las herramientas que tiene esta cámara. Entonces, por ejemplo, yo podría ver presencia-ausencia, recuento de píxeles. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, utilizaré un recuento de píxeles. ¿Vale? Me sale la región, pero yo puedo decirle, la región no quiero que sea un cuadrado, quiero que sea un círculo. Y trabajar sobre este círculo. Como veis, es un software muy sencillo. Ayer que Roger estuvo explicando la parte de Insight 2000, el software es igual. Lo único que en Insight 2000 tendremos menos herramientas y tendremos un entorno de programación. Aquí tenemos más herramientas y 2 entornos de programación. ¿Vale? Entonces yo colocaría la herramienta, le daría a aceptar y al darle a aceptar sería lo mismo. Aquí abajo tendría los ajustes de la herramienta, ¿vale? A la derecha me saldrían y aquí podría ver cuando no hay ningún pin cómo me está dando que no es correcto. ¿Vale? Aquí ha sido añadir la herramienta, no he hecho ningún ajuste. Yo luego aquí podría ajustar más lo que sería el píxel máximo que acepto, el píxel mínimo y diferentes ajustes dentro de la aplicación. ¿Vale? Otra herramienta, por ejemplo, que podríamos utilizar sería, por ejemplo, de medición. Entonces veréis lo sencillo que es hacer una herramienta de medición con Cognex. Yo directamente la agrego. Si yo he utilizado una buena iluminación, ya me marcarán los márgenes. Si no, tendré que jugar con los parámetros de la propia herramienta. Entonces yo le digo que me mida de aquí a aquí. ¿Vale? Y me está midiendo, ¿vale? De este a este. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que yo aquí veo esta línea en diagonal y yo lo que quiero medir es el ancho. Yo en lugar de mover esto hasta que me cuadre, yo lo que hago es dejarlo esto así, ¿vale? Y aquí en ajustes de la herramienta yo puedo decirle que me mide de punto medio a línea, ¿vale? Entonces ya me está midiendo perpendicularmente a lo que son las líneas. Y aquí es donde ajusto los parámetros. Yo le puedo decir que el máximo sea 45 y el mínimo sea 20. Si quiero ser más estricto, pues yo le digo que estos sean 26 y esto sea 24. Aquí lo estamos utilizando en píxeles, pero podríamos pasarlo a milímetros y trabajar simplemente sobre milímetros. Esto lo podríamos sacar por pantalla para que el operario o para que el jefe de mantenimiento lo pueda ajustar sin realmente meterse en lo que es el software. ¿Vale? Aquí veréis diferentes herramientas. Al final, hoy no os puedo explicar todas, entonces en el próximo webinar que hagamos de programación ya os explicaré un poco más detallado y si queréis aún más, lo que utilizaríamos sería que os apuntaréis a una de nuestras formaciones que tenemos calendarizadas durante el año o si no, también hacemos formaciones a medida dependiendo del cliente. ¿Vale? Aquí, como última herramienta, así para que veáis lo sencillo que es, yo si quiero ver si hay 3 pins aquí o hay 2 o hay 1, yo aquí lo que haría sería agregar esta región, la colocaría aquí, le daría aceptar y el software ya me está encontrando, como veis aquí a la derecha, que hay 3. Entonces yo iría pasando, me iría encontrando y cuando encuentre 2 ya me lo estaría dando como malo. Me daría mala esta señal y me daría mala esta de aquí porque tampoco están los pins. Cuando ya he hecho mi programa y ya he visto que funciona bien, lo que se puede hacer, ¿vale? Es configurar las entradas y salidas. En este caso no me deja porque no tengo una cámara conectada y no puedo configurar que dé 24 voltios una salida que no tengo conectada. Pero sí que puedo hacerlo a través de comunicación, ¿vale? Aquí es otra de las grandes virtudes que tiene Cognex y es la facilidad de uso a la hora de decidir la comunicación. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es agregar al dispositivo. Yo le diría, ¿qué es un PLC? ¿Es un robot? ¿Es otro? Pues yo le digo, por ejemplo, PLC. ¿Qué fabricantes de PLC? Mitsubishi, Omron, Rockwell, Siemens, ¿vale? O si no, otro, ¿vale? Estos serían los más estándar, pero podríamos utilizar otro. Entonces, por ejemplo, utilizaríamos el de Siemens, que es el más tradicional, ¿vale? Ya te dice qué protocolo.
Esto te ayuda para que tú no tengas que saber a qué protocolo tengas que comunicar, sino simplemente sabiendo cuál es el actuador o cuál es el que me tiene que dar la señal y ya sé qué protocolo utiliza. Entonces le daríamos a aceptar y aquí simplemente en formatos de salida yo le diría, vale, pues quiero que me des la coordenada, ¿veis? Estos son todos los datos que puede enviar, ¿vale? Pues quiero que me envíes las coordenadas del patrón, ¿vale? Para saber, para localizar dónde está la pieza. ¿Qué tipo de datos? ¿Cómo lo quiero enviar? Pues con un entero de 8 bits o con 16 bits, ¿vale? Dependiendo el programador cómo quiera recibir esos datos. Y aquí iríamos agregando los diferentes resultados, ¿vale? Por ejemplo, la I, por ejemplo, si la tarea es buena o no, pues lo haríamos directamente desde aquí, tarea aceptación, y me diría si todas estas herramientas se cumplen, me daría un 1, o si no se cumplen, me daría un 0. ¿Vale? Y aquí podríamos ir añadiendo tanto formatos de salida como formatos de entrada. En el caso de la película, ¿vale? Esto sería más de visualización, ¿vale? Yo lo que puedo hacer es crear esta película en el cual van pasando las piezas y aquí se me van añadiendo las imágenes. Entonces yo visualmente puedo ver si las 10 últimas me han dado como buenas o si me está fallando más o por qué me ha dado mala. Entonces lo puedes analizar in situ en la máquina. Y por último lo que haríamos sería guardar tarea, ¿vale? Guardaríamos la tarea, simplemente esto se utilizaría como un Word, por ejemplo, o como cualquiera de Office. Le haríamos a guardar y me diría dónde quiero guardarlo, ¿vale? Lo podría guardar en mi ordenador, lo podría guardar en la propia cámara. ¿Vale? ¿Qué tarea quieres que se inicie? Cuando se vaya la tensión en la empresa o cuando yo apague la máquina y vuelva a encender, ¿cómo quieres que se inicie la máquina? ¿Vale? Si yo quiero, por ejemplo, que se inicie con este programa y que se inicie en modo línea. Eso querrá decir que ya podrá funcionar directamente. ¿Vale? Y luego ejecutar tarea, que simplemente veríamos un poco las velocidades que está teniendo la cámara. ¿Vale? Todas las herramientas y aquí podríamos ver, por ejemplo, el tiempo. ¿Veis? Los tiempos son mínimos, ¿vale? Son aplicaciones bastante rápidas, en la cual nosotros aquí podríamos añadir muchas herramientas sin que esto superara a lo mejor los 100 milisegundos o los 80 milisegundos, ¿vale? Entonces esto sería un poco lo que utilizaríamos de software. Ahora, no por asustaros, pero para que veáis un poco cuál sería el otro entorno de programación, si yo me voy a vista y me voy a hoja de cálculo, ¿vale? Aquí podéis ver el otro entorno que os comentaba, el otro entorno de programación, que es la hoja de cálculo. ¿Vale? Aquí veis cómo, por ejemplo, esta sería la herramienta del PadMax, ¿vale? En el cual me salen todas las características que tiene esa herramienta. Aquí es un poco lioso porque al haberlo creado antes en EasyBuilder y ahora pasarlo a hoja de cálculo, me sale demasiada información. Pero yo realmente con esta información que serían las coordenadas que me está dando la pieza y con estos ajustes de acelerar umbral de tolerancia y esto ya me serviría, no necesitaría toda esta información. Entonces yo aquí me lo podría hacer mucho más visual, ya que esto, la verdad que si no lo habéis tocado nunca, asusta bastante, ¿vale? Pero es mucho más sencillo de lo que parece, ¿vale? Si os fijáis, cada una de las celdas está relacionada con otra. Entonces, al final todas están interrelacionadas y te da el resultado global. Espero no haberos asustado mucho con esto, pero que no os preocupéis porque no es tan complicado como parece. Y muchas gracias por todo vuestro tiempo. Si tenéis alguna duda, estamos en contacto. ¿Vale? Muchísimas gracias por asistir y nos vemos. Adiós.